Internet. Ah, Zapata ya pudo. Alfonso no. Solo se conectaron y se fueron. Ah, no, mentira. Estos muchachos sí son los mejores, ¿no? Bueno, ahora, Obvio. nos empezamos a llamar vertebrados. ¿Por qué grupos están conformados los vertebrados? Mamíferos, Mamíferos, peces, peces, no todos los peces, ¿no? peces, Peces, aves, pues yo qué sé. aves. Muy bien. Y ya, no sé. No, faltan O dos. ¿Y los ¿Reptiles? insectos? ¿Cuál? ¿Reptiles? Muy bien, reptiles, falta uno. ¿E insectos? No sé. No, los insectos son no, invertebrados. ¿qué Ah, sí. pasó, Pérez? Uy, Ay, Pérez, sí, ¿qué pasó, hermano? Uy, no. No, Pérez, ay, bro. eso lo aprendimos en cuarto. No, Pérez. Ay, usted no había aprendido que el plasma era el más caliente de todos los estados. Eso Ay, lo aprendimos hoy. Digo, este año. ¿Cuál otro? Falta uno. Eh, eh, a ver, aves, reptiles, mamíferos y... Ay, profe, yo qué sé. Y él tampoco sabe. Profe, Ustedes, dígalo ya. bueno, acá me lo están escribiendo, fijo. Los seres Adivinen humanos qué somos está. mamíferos, Gabriel, mamíferos. Somos mamíferos. Cada vez que ustedes duden de qué especie, de qué grupo, perdón, de qué clase son, solo tienen que mirar su pecho desnudo y se darán cuenta que son mamíferos. ¿Por qué? Porque tienen glándulas mamarias y usted se da cuenta que tiene glándulas mamarias porque se representan en forma de pezones. O sea, si usted está Ah, sí. confundido, ¿será que yo soy reptil? No. ¿Será que yo soy anfibio? Pues mire ese pecho y ya, tiene glándulas mamarias, entonces es un mamífero. Anfibios. Ah, muy bien. Anfibios. Faltaban los anfibios. Sí. Ahora, vamos a ir básicamente. Características de los peces. Eh, Son vertebrados, no sé, tienen tienen branquias. Pero es que si branquias. tú me dices que son vertebrados, todos los vertebrados somos vertebrados. Ah, bueno, No digo entonces tienen características branquias específicas de los peces. Tienen no. branquias. Muy bien, branquias. con las que respiran. No, branquias, listo, ya sabemos para qué sirve, pero son branquias. Ah, bueno, profe, pues es que quien no lo sepa, hay que informar. Es verdad, es verdad. No, Branquias. pero que no vas a ver. Branquias, ¿qué más? Tienen Cola. aletas, Tienen aletas. aletas. Aletas, bueno, Ale, sí. lo mismo. Respiran bajo el agua. La mayoría de ellos, no todos, tienen escamas. No todos. Hay unos que Pero, tienen piel, pero los como los reptiles también tiburones. tienen escamas, ¿no? Algunos. ¿Cómo? Los reptiles. Algunos. ¿Reptiles o anfibios? No me acuerdo. Ah, Creo que ¿qué? son reptiles. Que tienen escamas. Ah, sí, Algunos. ya vamos para allá. Listo. Van a tener una vejiga natatoria, van a tener, bueno, las branquias, que es muy principal. Hay una forma casi que característica, pero hay peces que tienen formas diferentes. Pero siempre van a tener una aleta hacia el lado de la cola que se llama aleta caudal, una aleta arriba que se llama aleta dorsal, y va a tener unas como en el pecho que se llaman pectorales. ¿Listo? Hay Una peces pregunta. raros, dime. Viendo esa imagen, no tienen aparato reproductor. Entonces, como, Eso no es un pez, ¿no? como, Lo que está en la foto no es un pez. ah, se me escurrió. Bueno, igual. Los peces Y tienen un si aparato tiene reproductor. sistema reproductor? La Sí. foto que está ahí sí tiene, porque mira que dice gónadas. ¿Qué son las gónadas? El órgano que se encarga de hacer células sexuales. ¿Cuáles son las gónadas del hombre? Los testículos. Muy bien. ¿Y las gónadas de la mujer? Los Ovarios. ovarios. Muy bien. Ahora, mira, acá sale gónadas. Entonces tiene reproducción sexual. Sí. Pero no tiene pene ni vagina, porque Ya. estos, no, estos son ovíparos. O sea, su reproducción es externa y por huevos. Al igual que los peces. Digamos, es una característica también de los peces. Es externa y por huevos y toda la formación del individuo, o sea, por fuera en los huevitos. ¿Listo? Bien.
Características de los anfibios. Anfibios, igual ranas, salamandras. No. Creo que todos se pusieron a buscar en Google por ahí. No, pues piensen en una rana. Ay, Profe, ¿cuáles son las eh, características de una rana? ¿No profe. saben diferenciar una rana? Profe, Tiene la lengua larga. Que tiene que es rana, profe. Que no sé. ¿Producen moco? ¿Qué? Perdón, profe, acaba de llegar. ¿Qué pasó? Busco por ahí en Google. Primero, ojo con esto, tienen pulmones. Obvio. Segundo, son semiacuáticos, semiterrestres, o sea, necesitan los dos medios para vivir. Tienen respiración cutánea, quiere decir que respiran por la piel. Obviamente son muy babositos porque tienen respiración cutánea y son semiacuáticos y semiterrestres. Entendible. Entendible, sí. Tienen pulmones, Obvio. pero en sus etapas iniciales, en las larvas, en los renacuajos, por ejemplo, tienen branquias. Entonces pasan por un proceso llamado metamorfosis. ¿Listo? También. Básicamente, ellos son evolución, ¿no? Pues O sea, ellos- profe, y hay algunos anfibios que, digamos, tú les puedes cortar una pata y no, y se les pueda regenerar, ¿no? por favor, no lo hagan. Hay pequeñas lagartijas, esos ya son reptiles que si se cortan la colita está hecha de cartílago y se regenera. Pero con los Sí. anfibios no. Y la estrella Profe, de yo lo mar. hice en transición. Ah, bueno, la estrella de mar ya es otra cosa. Se llama un equinodermo. Eso ya es otra cosa La estrella de totalmente mar diferente. puede hacerse en dos cuando se parte, ¿no? Exacto. O Sí, sea, ese es por un ejemplo, tipo de le cortas reproducción. una pata, regenera la pata y la otra, sí. Exacto. Bien, listo. Sigamos con El los anfibios. veneno, Sigamos con los anfibios. las ranas, Los anfibios. No todas. No veneno, todas son venenosas. no todas. Bien, ya sabemos las características de los anfibios. Su piel lisa. Bien. Reptiles, características. Que sangre fría, pulmones, Ah, sangre eh, fría, bien. regeneración, piel seca, la mayoría, Ajá. y no sé. Listo, los reptiles se caracterizan principalmente por ser o tener muchos de ellos hábitos terrestres. No todos, Sí. pero a diferencia de los anfibios, los reptiles no necesitan el agua para vivir obligatoriamente o para reproducirse. En cambio, un anfibio necesita estar en medio acuático o acuoso la mayoría de su tiempo. Y las tortugas marinas. Por Como eso el digo, digamos, una cocodrilo. tortuga marina puede vivir por fuera por un tiempo del agua, porque dejan sus huevos en la playa, por ejemplo. Ujú. ¿Sí ves? O sea, Pero no por un- estoy diciendo que no se metan al agua. Lo que estoy diciendo es que para sobrevivir, para vivir, no dependen del agua como si dependen los anfibios. ¿Listo? ¿Necesitan Entendido. agua? Claro que sí, pero no es un medio necesariamente acuático el de los reptiles. No es necesariamente acuático. ¿Listo? Profe, ¿y qué tienen los camaleones que pueden cambiar de color? Bueno, tiene unas escamas que se adaptan su tonalidad de la luz. Recuerda que los colores no existen. Ya. Los colores no existen, sino los colores son interpretaciones del sistema nervioso a partir del reflejo de la luz. Entonces lo que hacen los camaleones es mover sus escamas para Ujú. generar allí una similitud en la estructura que los está tocando, para, digamos, simularla. Es una forma Profe, adaptativa muy interesante. Muy las cosas interesante. neón, o sea, las cosas esas que brillan, o sea, Ah, o sea, son como unas cosas normales por día, pero por noche brillan, así son. Eso. ¿qué? O sea, no me acuerdo cómo se ¿Las llama. luciérnagas? No, eh, es un objeto que o sea, es como verde y que le tienes como que lo tienes que hacer crujir para que cuando sea de noche brille. Ah, Como Las barritas de neón. Es ajá. eso. Las barritas neón. ¿Qué pasa con eso? O sea, esas cosas que hacen, o sea, que tienen para que puedan brillar de noche. Ah, bueno, lo que pasa es que el neón es un gas noble en contacto con algún
foco de electricidad se ilumina. Entonces, cuando tú lo traqueas, pues se produce una pequeña chispita que hace que el neón, que es un gas noble, se mueva rápidamente y genera luz. Ya. Bueno. Valerie, Profe, es que en Egipto, creo, si no estoy mal, hay una piedra y esa piedra tú la tienes que cargar con la luz y se vuelve luminiscente en la oscuridad. bueno, digamos que los objetos que son luminiscentes son porque pueden acumular tan buena cantidad de energía que la liberan en forma de luz. Hay objetos, digamos, estos luminiscentes, que tienen la capacidad de absorber luz y poco a poco la van liberando. ¿Listo? O sea, atrapan la luz en su interior, pero la van liberando, por eso alumbran. Por ejemplo, cuando chiquitos o todavía, ustedes han visto que a uno le regalan muñequitos que uno los ponía a la luz y después uno apaga la luz y alumbran. Ay, sí, yo tengo uno de esos. Esos, no sabes cuáles son, Emily. Ay, Emily, por favor. Emily, ¿no sabes cuáles son en serio? Pues, ay, profe, ¿para qué te voy a decir mentiras? Es que no tuve infancia. Pues eso iba a decir, pero no todos tuvimos la misma oportunidad de coger esos muñequitos. Bueno, Emily, venden unos muñequitos como de goma que tú los pones a una luz muy intensa y cuando apagas la luz empiezan a alumbrar como verdecito. Entonces, Ya. esos muñequitos son luminiscentes, pero porque absorben luz y poco a poco la liberan, hace que los átomos internos de ese objeto se muevan de cierta manera que producen cierto tipo de luz, ¿no? No tan álgido, pues. ¿Listo? Ya. Bien. Profe, porque la mayoría de reptiles son verdes o de tonalidades verdes. Bueno, principalmente por los ecosistemas en los cuales vive. Digamos que son selváticos para camuflarse, unas coloraciones para que no sean, digamos, tan notorios ante el entorno. Pero si, digamos, por ejemplo, están en zonas muy desérticas, van a tener una tonalidad un poco más café, mira, como camuflaje. ¿Sí ves? Si se la pasan en los árboles, pues mira, va a ser una coloración más verde. ¿Listo? Pero bueno, las características principalmente los reptiles se caracterizan por tener escamas. ¿Sí? Obviamente, pues la disposición de los huesos, ¿cierto? Tiene un cráneo mucho más notorio, aunque tiene diferencias en varios cráneos. Eh, Su principal característica serán los, las escamas, ¿no? Esa es la principal Profe, característica. pregunta. Dime. O sea, si los colores no existen, los animales que en blanco y negro ven el mundo como realmente es o algo. ¿Cómo qué? O sea, los animales que en blanco y negro ven el mundo como realmente es. O sea, porque si los colores no existen, estos animales ven el mundo como realmente es. No, ninguno puede hacerlo. Porque, ¿qué es o sea, digamos, cuando nosotros vemos, y no solo me refiero a los humanos, sino a los animales en general, háblese de insectos, háblese del resto de vertebrados, ¿listo? De anélidos, etcétera. Vamos a ver que la cuestión no es que vean el mundo como eso, no, ninguno puede hacerlo, sino lo puede hacer en la medida de que su sistema nervioso se lo permita. O sea, nosotros vemos es gracias a nuestro nervio óptico, que lo que hace es interpretar cierto tipo de luz que nos está llegando a los ojos. ¿Sí? Ya. Y lo mismo pasa con estos animales. Entonces los animales van a interpretar ciertos tipos de luz, pero la va a interpretar es en blanco y negro, pero hasta lo que le permita. Por ejemplo, nosotros sabemos que tienen una mejor vista los felinos, por ejemplo. ¿Por qué los felinos? Pues porque ellos son cazadores, los perros también, o el olfato que también tiene que ver con el sistema nervioso, ¿cierto? Pero hablando específicamente de los colores, digamos, los felinos tienen una vista mucho más aguda porque les va a permitir una ventaja adaptativa para cazar, ¿sí? El humano no. El humano antes le toca usar gafas. El humano no caza su comida, sino tiene que rebuscarse el dinero para comprar su comida. Es una forma cultural muy diferente a las formas
de la naturaleza o cómo surgimos naturalmente, ¿no? Lo malo el humano. Listo. Características de las aves. Ahora sí, entramos al juego. Características de las aves. Plumas, Listo. pulmones, Tienen patas, pico, patas así raritas. Muy bien. Pico, eh, plumas, patas, pero las patas de las aves, como las aves son descendientes directos de los dinosaurios, sí. son reptiles, o sea, las aves, varios estudios afirman que las aves podrían ser consideradas dentro del grupo de reptiles. Sí. Eh, tienen escamas en sus patas, tienen alas, tienen plumas. ¿Qué son las plumas? Escamas de reptiles modificadas, se modifican Do- en plumas. Tienen pico, bueno, pero, bueno, y el último grupo, características, no sé, ¿cuál es el último grupo? el de nosotros. Ah, dos patas, altos, Piernas. Glándulas pulgares, mamarias. pulgares, Claro, me encantan los pulgares de los perros, obvio. re lindos, ¿sí o no? Glándulas mamarias. Me encantan los pulgares de las ovejas, son unos pulgares muy notorios. ¿Cuál es el último grupo? Mamíferos. Entonces, ¿cómo así Lo que? que Claro, profe, somos, dijiste Glándulas nosotros. mamarias. O sea, dijiste nosotros, pensé que habías, decías pero humanos. estamos hablando de clases, papu. O Ay, sea, pero, ¿nosotros qué somos? mamíferos. Mamíferos, porque estamos hablando de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Obviamente, los mamíferos No, somos tetrápodos. ¿Qué? profe, se parece inventado. Los mamíferos, al igual que las aves también son tetrápodas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tetra qué es? Dos patas, dos No sé. patas. ¿Tetra qué es? Tres. ¿Tetra qué es? No sé, algo que ver con tres, me imagino. ¿Tres? Eso es tri, Ah, tetra. pues tetra, tetra, no, creo que sí. Como muy, no A sé. ver, ¿qué tienen en común los aves y los mamíferos? ¿Qué es Eh, tetra? Ay, yo qué sé. Esto es una A ver, palabra, profe, no. ¿A qué hace referencia? a Tetris. Les voy a leer lo que dice la lengua española. El elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado cuatro, tetra. sería Tetra mejor es, ¿tetra es qué? cuatro. 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 Y podo, Cuatro. Ay, no. podo. Triple dos, tres. Cinco. Tres. Ojo, podo ¿qué es? Trípode. Tetrapodo, ¿a qué les suena? Trípode. A tres. Muy bien, Zapata, excelente. Cuatro Patas, extremidades. Ah, patas. Ojo. yo iba a decir cuatro Si usted tiene, extremidades. si usted tiene una cámara y le pone un trípode, ¿cuántas patas tiene ese objeto? Tres. Ah, porque es Tres. un trípode. Tres pies, trípodos, tres podos, pies. Cuadrúpedo. ¿Listo? Sí. Ahora, vamos a ver que nosotros somos tetrápodos. ¿Qué significa eso? Cuatro. No, tres. Tres. Cuatro patas. Cuatro Tetra, extremidades. tetra, casa ya no tetra. Por eso dije Cuatro. cuatro. Por eso dije cuatro. Oh, Tenemos, mentira. los mamíferos somos tetrápodos, tenemos cuatro Patas Patas. extremidades. patas, llamémoslo así. Claro, en humanos suena Mm. raro. Nuestras patas anteriores se transformaron y ahora son brazos, pero Mm. seguimos siendo tetrápodos. Las ovejas también son tetrápodas, ¿cierto? Todos somos tetrápodos. O sea, tenemos extremidades, cuatro extremidades. Ah, yo lo dije. Pero que no se les olvide. O sea, Tri. podo hace referencia a pie. Porque digamos, cuando veamos más adelante sistema nervioso en los artrópodos, ¿a qué le suena artrópodos? Artro. Hartas. Patas. Artro. No sé, Ah, Articulación. o sea, bueno, a mucho.
Mire lo que me dice acá Sebastián, interesantísimo. ¿Las ballenas y los delfines también? Miremos a ver. Claro, las aletas, son 4 Muy bien, aletas. muy bien. Pero, Ah, o sea, no las utilizan para apoyarse sobre ¿Qué es algo lo que como pasa? ¿Qué es nosotros. lo que pasa con las ballenas? Y los delfines, obviamente. Lo que pasa es que ellas ya están pasando por un proceso evolutivo. A ver, ¿dónde está uno donde se vea bien? Denme un momento, muchachos, que me toca abrir la puerta que mi mamá no llevó llaves. No me demoro. tranquilo, tranquilo. A ver, tri es 3, tetra es 4, ¿no? Es 4, Sí. ¿Y sí. cómo se dice dos? 2, pues. Bípodo. No, ¿por qué tri es 4, Camilo? O sea, lo acaban de decir. No, Tri es Espera, 3. Ah, sí, o sea, tri es 3 y... ¿Listo? ¿Me demoré? Ay, Casallas lo acaban de No, decir. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Casallas? no le cuento. Y profe, Casallas que La clase está dice grabada, que ¿no? tri La clase está es grabada. 4. es que Casallas dice que tri es 4. Ah, no. Son muchos que empiezan con T. Creo que como, o sea, ¿cómo se diría un nombre así cuando son de dos patas, yo qué sé? topo está. B, B, ¿Vi qué? What? B. ¿Bipodes? No. Pues sí, bípodo, bípodo. ¿Bípodo? Ah, ya. Ok. Ah, yo ya le iba a decir dúpodo, o sea. Dúpodos. No, Gallos. acuérdense, Lógico. los deportes ayudan. O sea, bicampeón, tricampeón, ayuda. Cuarto campeón. Ahora, digamos que en las ballenas, en los cetáceos, que son estos grupos, el grupo, la parte de atrás, las extremidades de atrás ya se están reduciendo. Sin embargo, hay algunas ballenas que todavía tienen extremidades anteriores, como si se desplegaran algunas piernas, por ejemplo. ¿Sí? Porque Yeah. fueron mamíferos que se modificaron. Las aletas, obviamente, sí están, las aletas anteriores sí están modificadas. Algo muy parecido le pasa a las serpientes, por ejemplo. Muchas serpientes todavía siguen siendo tetrápodas. ¿Mm? ¿Tienen Es brazos? decir, ustedes dicen, ¿cómo así, profe? Lo que pasa es que hay unas serpientes que cuando mueren y encuentran su esqueleto, tienen pequeños bracitos y piernitas como vestigios, porque lo están perdiendo, ¿sí? Yeah. Lo mismo pasó con las ballenas. ¿Listo? Ah, claro, las ballenas de los dinosaurios ahí tenían, ¿Qué? tenían así patas, ¿no? O sea, las ballenas de cuando los dinosaurios estaban vivos y eso tenían Pero tipo... no eran ballenas, Ay, pues los parientes. eran reptiles acuáticos. Lo mismo. Listo. Bueno, sigamos acá. Entonces, los mamíferos y las aves tenemos algo en común y es que tenemos un órgano que nos permite regular la temperatura que se los mostré al comienzo, Del cerebro, Hipotálamo. el el hipotálamo. hipotálamo. Entonces, al comienzo hablábamos de cuáles seres teníamos la capacidad de regular la temperatura. Básicamente, dos grupos. ¿Cuáles son? Las aves y mamíferos. Aves y mamíferos. Mamíferos y... Los demás no pueden, porque no tienen esta formación que tiene nuestro hipotálamo que permite la regulación de la energía en forma de calor, ¿no? Entonces, así como muy bien dijo Zapata al comienzo de la clase, los otros animales, peces, anfibios y reptiles, los vamos a llamar animales de sangre fría. fría. Sí, ya. Ya. Sin embargo, eso no quiere decir que no deban regular su temperatura. Lo que pasa es que ellos no la pueden hacer por medio de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cambiar de piel. Bueno, hay unos que cambian de piel, pero respecto a la temperatura, ¿qué hacen? Se adaptan. Respecto a la temperatura, ¿qué hacen? Vuelvo y hago la pregunta. Respecto a la temperatura, ¿qué hacen? Claro, todos los seres vivos nos adaptamos y no nos adaptamos, nos extinguimos, la. Sí, Así pero calarse. así calarse, ¿y eso qué?
No sé. respecto a la temperatura. A ver, con estos muchachos toca tener paciencia, ¿sí o no? Son mejores. Caimán. Ellos se quedan en el agua. Ellos tienen que entrar al agua y refrescarse, ¿no? Mm, sí, pero hay No algo más solamente interesante. caliente. Miren esto, por ejemplo. Miren este. A quienes hemos visto caimanes o cocodrilos. Más muerto. ¿Qué? Está vivo, todo bien. Está vivo, todo bien. Está vivo. A quienes hemos visto caimanes y cocodrilos en varias ocasiones, yo sé que hemos tenido la oportunidad de verlos tal cual como está acá, como esa foto, ¿sí o no? No sé. ¿No? ¿Nunca has visto? ¿Cubiertos de tierra? O sea, ¿Cómo? pues si cuentan ¿Cubiertos de tierra? Bueno, Profe, no, yo los vi incluso ahí en no está. agua, Espera, camuflados. espere. Incluso ahí no está cubierto de tierra, está sobre la tierra. Lo que pasa es que con el color que tiene se camufla. ya. Pero ¿qué está haciendo ahí? Refrescando. Regulando temperatura. ¿Cazando? Está regulando su temperatura, pero ¿cómo la está regulando? ¿La está Abierto para que enfriando? Como entre. los elefantes, Con para la ellos la tierra. tierra refresca. El lodo, Restregándose el la lodo. tierra, profe. El lodo. ¿No? Marranos. ¿Pero qué? ¿Se está refrescando? Sí. Pues Se está calentando porque el agua, o sea, el agua es fría como tal, entonces entra a la tierra que es calientica y ahí se regula, ¿no? Pero ahí cabe un hueco y el hueco y el lodo está frío, Emily. y es frío, se está enfriando, profe. O sea, Ay, está bueno, yo no sé. como Bueno, entonces, Profe, para pregúntale a que, Cáceres que él es experto. para que se fijen en la próxima que vean reptiles, iguanas, lagartijas y todo eso, ¿listo? Acá la respuesta no la da Santiago. Dice, está tomando el calor del ambiente o del suelo, ya que son ectotérmicos. ¿Qué significa ecto? Naturaleza. Ecto. Más fácil. No. ¿Qué significa endo? Nosotros somos endotérmicos. que creo que es adentro, sí, profe. Sí, Adentro. muy bien. Endo. Entra. Entonces nuestra temperatura es interna, somos de sangre calientes. Ellos su temperatura la regulan es con el medio exterior, o sea, son ectotérmicos. Entonces, como estos animales son de sangre fría, ustedes van a ver, es común, digamos, por ejemplo, es más común encontrar reptiles en tierra caliente que en tierra fría. Ojo, tierra fría sí hay reptiles, sí hay anfibios, sí hay peces, pero es mucho más fácil encontrar los grupos de peces, anfibios y reptiles en tierra caliente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de una temperatura más alta para que la sangre que tienen en su sistema circulatorio no se coagule. Necesitan mantenerla caliente para que puedan hacer movimientos mucho más rápidos. ¿Listo? Entonces vamos a ver que esos procesos son comunes en los reptiles, en los anfibios, bueno, sobre todo en los reptiles. En los anfibios y en los peces principalmente se van a generar por temperatura del agua, casi siempre. Digamos, los peces no pueden salir a tomar el sol, ¿no? Como hacen los reptiles. Entonces, los peces lo que van a hacer es aprovechar ciertas corrientes de agua más calientes para que la sangre pueda circular un poco más rápido y así se va moviendo en el agua para regular la temperatura. ¿Listo? Luego, en los anfibios va a pasar algo similar, pero en el caso de los reptiles, ellos se van a quedar y cuando ustedes ven, digamos, por ejemplo, si han ido a algunas ciudades de Colombia o pueblos donde se vean iguanas, por ejemplo, las iguanas suelen quedarse en los árboles, en el tronco de los árboles o en las ramas, quietos durante un tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está haciendo es que el cuerpo recibe radiación. Y mira la adaptación tan interesante. Si nosotros tuviéramos que hacer eso y tuviéramos nuestra piel, básicamente nos daría cáncer de piel. Pero miren los reptiles, tienen que hacer eso y evolutivamente desarrollaron escamas que los protegen
de la radiación del sol. Ya. ¿Ven la diferencia? Entonces, Sí. esta especie está recibiendo los rayos del sol, pero miren lo que también está haciendo. ¿Qué más está haciendo? La boca abierta Muy bien. ¿Y para qué la boca abierta? para que no se caliente su sistema interno. Muy bien. No, está bien. Excelente. O sea, Está como sacando como el calor. puede llegar a aumentar tanto la temperatura interna que los órganos van a producir energía en forma de calor, ¿sí o no? Entonces, Sí, abre la boca para que se libere esta energía en forma de calor, se libere. qué ¿Listo? inteligente. Una reacción exotérmica. Muy bien. Una reacción excelente, exotérmica. Bueno, digamos que se empieza a mover a partir de la energía del sol y internamente sí se da una reacción exotérmica porque libera energía en forma de calor. Muy bien. Excelente ahí. Está listo para esa exposición. Muy bien. Ahora, ya digamos que entendiendo eso, o sea, Ah, ¿qué es lo importante? Todos los seres vivos necesitamos de cierta manera, incluso las plantas, regular la temperatura, todos. Porque recuerden que una de las leyes de la termodinámica nos decía, ¿cierto? Que la temperatura como propiedad del sistema, la ley cero, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? sí, sí. La ley como propiedad del sistema, es decir, todo tiene temperatura. ¿Qué implica la temperatura? El movimiento de los átomos. ¿Listo? Ya. Entonces, estos animales de sangre fría sí necesitan regular su temperatura, solo que la regulan con su medio externo. Ahora venimos acá. O bueno, pongamos con las aves, por ejemplo. ¿Qué pasa con las aves? Las aves tienen su estructura interna, ¿sí? Tienen su estructura interna, pero a diferencia de nosotros, ellas solamente tienen una glándula. Nosotros tenemos glándulas por todo el cuerpo. Ellas sola van a tener una glándula que va a ser en la parte de la rabadilla. ¿Conocen la rabadilla? O en la colita, acá. ¿Ustedes Sí. conocen la rabadilla? ¿Han visto esa parte del No, pollo cuando preparan pollo? Es una No, parte en no. la cola que es como gordita, ¿sí? Como que se hincha un poquito. Mm, Eso se llama la rabadilla. Ahí tienen una glándula que se llama la glándula uropigial. Y entonces ellos empiezan a limpiar sus plumas con eso, pero no tienen más glándulas. Son animales que ah, tienen una temperatura muy alta, más o menos la mayoría de las aves tienen una temperatura de 40 grados centígrados. ¿Sí? se van a Nosotros, morir. No, no, mentira. están adaptadas para esa temperatura. Nosotros tenemos nosotros solo 31, ¿no? 37 36. grados centígrados. Eso. Si ya de ahí para arriba es fiebre. Si nuestro cuerpo llegara a 40 grados centígrados, nos convulsionaríamos y probablemente moriríamos. ¿En serio? ¿Solo Claro. 3 grados? Pues Joder. es que El mira caso tú del que coronavirus, de 37 a 37,5 ya es fiebre. 38 ya es una fiebre fuerte. Pero, 39 es una fiebre muy, muy alta. Y 40 ya te Y moriste, amigo. 40 ya empieza a hacer daños en el sistema nervioso, empieza a dañar nuestro sistema nervioso. y 35. Bueno, digamos, cuando se empieza a disminuir. Ahora, no se asusten, porque la mayoría de los termómetros del colegio, de los centros comerciales, del conjunto, no les van a dar la temperatura de 37, casi siempre les va a poner 34, 36, 35. Y Y no es que esa sea su temperatura, se lo están tomando en el brazo. Entonces en el brazo usted está mucho más frío que en el tronco de su cuerpo. Entonces no le va a dar la temperatura que es, ¿listo? En las ya. axilas, por ejemplo, se puede determinar muy bien la temperatura corporal. ¿Listo? Sí, Bien. Aunque el mejor lugar, según dicen los expertos, porque no sé, la me boca. imagino que sí, el mejor lugar para tomar la temperatura es el ano. No, es en serio. O sea, porque digamos que No sé está, si. está ya muy cerca a los órganos internos y entonces ahí se mide la temperatura. Profe, Ahora, La prueba dime. de COVID. No, pues obviamente profe, para el COVID no van a hacer muestras. No, este man lo que piensa. profe, no me digas que el termómetro. el- No, sabes que mejor no digo nada. Dígalo, dígalo. Dígalo. O sea que
mejor parte del cuerpo para tomar la temperatura es el ano, pero entonces el termómetro va a entrar. Pues Sí, sí. chino. Pues imagínese. Más, Obviamente pues, ¿qué más? la boca también es un buen indicador para la temperatura. O sea, cuando se pone el termómetro en la boca, también es un buen indicador. Au. Pero dicen que el mejor eh, indicador es el poner el termómetro en el ano. Dicen. Ahora yo Ya. no, ahora no es que vayan a llegar allá y siento como fiebre, mamá. El profe Miguel dijo que me lo pusiera ahí. Nah. O sea, me libro de toda responsabilidad. Estoy dando datos, son Luego alguien datos se y lo hay que pone en la darlos. boca. Son datos y hay que darlos, ¿listo? Entonces, vamos a ver que, a ver, me perdí acá. Chan. Entonces, vamos a ver que estas aves también van a buscar, en cierta medida, intentar regular su temperatura, pero ellas no tienen glándulas sudoríparas como nosotros. Entonces, digamos que ya ahí, cuando empezamos a hablar de mamíferos, ya pasamos al otro grupo, los mamíferos también podemos regular nuestra temperatura interna, pero nosotros tenemos unos mecanismos un poco más especializados para Pero, liberar la energía en forma de calor, como las glándulas sudoríparas, como la expansión de nuestras, eh, ¿cómo se llama eso? Vasos, aunque en las aves también debe ocurrir igual, la aplicación de los vasos, eh, la ok. ampliación de los vasos hace que la sangre fluya más rápido y por tanto en ese movimiento se libera mucha energía en forma de calor. Digamos El que, respirar también contaría como un sistema para regular la temperatura. claro, ustedes les ha pasado, ya que haces esa pregunta, ¿ustedes les ha pasado que se les viene mucho la sangre o en algún momento hay la nariz toda sensible y ¡pum! Se les vino la sangre, ¿sí o no? Casi siempre, cuando a una persona se le viene la sangre, Sí. casi siempre, de la nada, ¿no? Porque si le meten un puño, pues ya sabemos por qué es. Pero casi siempre cuando a una persona se le viene la sangre de la nada, es porque nosotros en la nariz tenemos muchos capilares sanguíneos. ¿Y para qué están ahí? Para cuando respiremos, el aire que respiramos está muy frío. Entonces, cuando Obvio. inhalamos el aire, cuando inhalamos, esos vasos sanguíneos están ahí cerquita y están casi expuestos para calentar el aire que está entrando y llegue más caliente a los pulmones. Aprendimos algo nuevo hoy. Ya. Sí. Bueno, Sí. muchachos, Exacto. voy a dejar hasta ahí porque ya queda un minuto, se va a cortar. Los amo. Chao, Preparen las profe, nos vemos. exposiciones. Son los Adiós. mejores. Son Ya, los ¡Ah, mejores. profe. papu! Chao, ¡Papu! papos. Mismo, Chao, papos. profe. Chao, Adiós. profe. Chao. Chao. ¿Quién hizo eso? Bye. Ah, Profe, ¿qué pasa?